Hola, ¿qué tal? Isa González de Data Science for Business. En este vídeo voy a intentar explicarte de una manera pues lo más breve posible la diferencia entre lo que es metodología y lo que es técnica. Y esto es muy importante porque realmente considero que es una de los principales valores añadidos que tienen los programas de Data Science for Business, o de alguna manera lo que más diferencia este proyecto pues, de otro tipo de formación que puedes encontrar a tu disposición, ¿no? Y la diferencia entre técnica y metodología básicamente lo que significa es esto. La mayoría de las formaciones, tanto si son pues gratuitas en formato de MOOCs, estilo Coursera y demás, como la mayoría de las formaciones que existen de pago, se van a centrar mucho en enseñar la técnica. Es decir, van a enseñarte a hacer, vamos a poner el ejemplo de un algoritmo en concreto, un Random Forest, pues te van a enseñar qué parámetros son los que necesita Random Forest para poder desarrollarlo, pues el número de variables que vas a seleccionar, el número de árboles que va a contener el algoritmo, lo que sea, ¿no? En este caso concreto, y seguramente también te van a enseñar a hacerlo con la herramienta correspondiente. Te van a enseñar cómo se hace esto en R, cómo se hace esto en Python, o lo que estés utilizando, ¿no? Lo que sea el contenido. Eso está bien y es un poco el punto de partida, pero cuando intentas llevar eso a una situación de negocio real, a un proyecto real, te encuentras con que existen muchas lagunas. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que tú trabajas en una empresa dentro de un equipo de Data Science o de un departamento que hace analítica más avanzada de información, y uno de los casos más frecuentes que se te va a presentar es que venga, por ejemplo, la gente del equipo de marketing y te diga, oye, este año estamos perdiendo un montón de clientes, nos gustaría desarrollar, bueno, pues un modelo predictivo que nos identificara a aquellos clientes que tienen mayor probabilidad de abandonar la empresa, y con esto pues pudiéramos montar diferentes acciones de retención, ¿no? Y tapar un poco pues esa fuga de clientes que pues los jefes nos están diciendo que nos está apretando bastante el zapato. Vale, entonces tú dices, oye, pues no hay problema. Yo he aprendido cómo se hace un Random Forest, por ejemplo, pues voy a coger y voy a aplicar este Random Forest a aquellos clientes que han abandonado y con esto voy a desarrollar un modelo. Imagínate que haces esto y claro, lo primero que se te presenta es, vale, sí, yo ya sé aplicar el Random Forest, pero ¿sobre qué tipo de clientes lo hago? ¿Cómo tengo que tener organizada la información para sacar el máximo partido de toda esta información que yo tengo disponible en mis sistemas de información? ¿Qué tipo de variables nuevas puedo crear que me aporte mayor poder predictivo? Incluso el propio hecho del abandono, que parece algo como muy sencillo y muy objetivo, te pone realmente a remangarte y hacer el proyecto y te das cuenta de que eso no es así. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a pensar en algo que todos tenemos, que es una cuenta bancaria. Entonces vamos a ponernos en el caso de que fuéramos un banco y estamos haciendo este tipo de modelos. Lo primero, cuando tú quieres definir qué es un cliente que ha abandonado en un banco, bueno, pues parece bastante sencillo, ¿no? Tú podrías decir, oye, pues aquí el cliente que ha venido y me ha cancelado todas las cuentas, pues directamente es un abandono. Vale, cuando empiezas a meterte un poco en el proyecto te das cuenta de que esto se te queda muy corto, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con un cliente que no haya cancelado las cuentas, pero que se haya quedado con 10 euros únicamente en la cuenta y no tiene ningún tipo de movimiento, vamos a poner, durante 2 meses? Pues parece que ese cliente también es un cliente que ha abandonado, ¿no? No te ha cancelado todas las cuentas, pero es una situación de negocio que podríamos definir también como abandono. Sí, bueno, pues esto tiene sentido. Vale, y si en vez de ser 10 euros son 50 euros, y si en vez de ser 50 euros son 100 euros, pero el cliente no ha hecho ningún otro tipo de movimiento, y si en vez de esperar 2 meses, espero 4 meses, bueno, pues espero 4 meses y el cliente sigue con esos mismos 50 euros y no ha hecho ningún otro tipo de transacción ni movimiento, pues efectivamente puedo concluir que es un abandono, ¿no? Vale, sí, pero por otro lado, seguramente me va a resultar mucho más difícil retener a estos clientes porque ya llevan inactivos 4 meses, ya habrán consolidado sus posiciones en otros bancos y ya casi estoy hablando más de un proyecto de recuperación que de un proyecto de retención. Vale, pues entonces en vez de 4 meses voy a esperar 1 mes y voy a decir únicamente que si el cliente durante 1 mes tiene estas posiciones, pues es un abandono, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener muchos falsos positivos, porque hay gente que simplemente, bueno, pues se ha quedado sin ese dinero en la cuenta porque lo ha utilizado, pero al mes siguiente vuelve a tener otra vez dinero, te hace un ingreso y de nuevo vuelve a operar otra vez, ¿no? Lo que intento decirte con esto es que la metodología es mucho más amplio que la técnica. Que la técnica es el primer paso, que es lo que necesitamos. Efectivamente, si vamos a utilizar un Random Forest para hacer nuestro modelo, en este caso de prevención del abandono de clientes, necesitamos conocer cómo funciona un Random Forest, pero luego además, cuando ya te pongas en la realidad a hacer todo esto, van a salir una serie de problemas relacionados con la calidad de datos, qué datos puedo utilizar, qué datos no puedo utilizar, qué variables utilizo, cuáles no.
cómo las trabajo, cómo creo nuevas variables, en qué casos utilizo random forest, por ejemplo, y en qué otros casos pues utilizo otras técnicas diferentes como regresiones logísticas, redes neuronales o lo que sea. Y todo eso es lo que es la metodología. La metodología simplemente es gente que se ha enfrentado anteriormente a ese problema, que ha pasado por todas esas experiencias y que lo que hace es condensar esos conocimientos dentro de una metodología que te permite ir trabajando paso 1, paso 2, paso 3 y por lo tanto, bueno, pues al final ahorrar muchos errores, ahorrar muchos recursos y ahorrar también mucho tiempo y mucho esfuerzo perdido y sobre todo minimizar el riesgo, ¿no? Porque bueno, pues cuando ya sigues una metodología que está testada, eso también aporta una minimización del riesgo que en los entornos empresariales reales es una de las principales variables que hay que considerar. Entonces, como conclusión, simplemente decirte que uno de los puntos diferenciales de Data Science for Business es esto, que sí, vamos a trabajar la técnica, vamos a entender ese algoritmo, vamos a entenderlo también funcionalmente, yo creo que de manera más clara que lo que se entiende en la mayoría de las formaciones, vamos a hacerlo en un software analítico, en este caso vamos a hacerlo en R, pero luego además, por encima de todo esto, lo más importante es la metodología que vamos a aplicar en un proyecto determinado para resolver un problema de negocio determinado. Y eso viene también pues un poco en base a mi experiencia de más de 16 años haciendo este tipo de proyectos pues para las grandes empresas españolas, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues cuesta más, o yo por lo menos no lo he visto en la mayoría de formaciones que están disponibles. En las que son estilo MOOCs ni de lejos dan este tipo de información, y en las que son de pago más del estilo Masters en escuelas de negocio y demás, bueno, pues quizás se quede únicamente al nivel más conceptual y no llegues a bajar tanto. Lo que hacemos en Data Science for Business es trabajamos ese nivel conceptual, después pasamos a un nivel funcional y luego llegamos a implementarlo, todo el desarrollo desde la A hasta la Z del proyecto en el paquete estadístico, en este caso en R. Pues nada más, espero que haya conseguido comunicar cuál es la diferencia entre metodología y técnica y comunicar que uno de los pilares de Data Science for Business es trabajar la técnica, pero sobre todo trabajar también la metodología.